Hola a todos, me alegra darles la bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy compartiré con ustedes una otra estrategia para operar en Quotex con opciones binarias, basándonos en los niveles de soporte y resistencia. Entonces amigos, en este video les propongo operar basándose en una estrategia de trading fundamentada en el análisis técnico. Es decir, al seleccionar los puntos de entrada, consideraremos las tendencias alcistas y bajistas del mercado. Nos basaremos en los niveles de soporte y resistencia. Prestaremos atención a las velas en el gráfico y otros reguladores del mercado. En mi video utilizaré un marco temporal de 15 segundos y en la operación entraré por 2 minutos. Comenzaré hoy con una pequeña suma de $30 e intentaré aumentarla hasta 5 o 6 mil. Asegúrense de ver este video hasta el final y verán qué resultado logro al final. También puede que les guste mi estrategia de trading y posteriormente pueden aplicarla en su propio trading para ganar dinero. Entonces, permítanme primero contarles brevemente qué son los niveles de soporte y resistencia, en que nos apoyaremos hoy al seleccionar los puntos de entrada. Como pueden ver, aquí abajo tenemos un nivel de soporte y vemos que el precio cerca de este nivel mostró una reacción e impulsó hacia arriba. Además, mostró un buen crecimiento. Es decir, nosotros cerca del nivel de soporte podríamos haber abierto una operación para subir el precio. Luego, cerca del nivel de resistencia, también vimos una reacción del precio y el precio hizo un impulso hacia abajo. Es decir, cerca del nivel de resistencia podríamos haber abierto una operación para bajar el precio. Además, vemos que anteriormente el precio también llegaba a la zona de este nivel y el precio también hizo un impulso hacia abajo y mostró una buena caída. Es decir, aquí también podríamos haber abierto una operación para bajar el precio. Además, como pueden ver, después de una caída bastante fuerte y en la zona del nivel de soporte, el precio nuevamente mostró un crecimiento y aquí también podríamos haber abierto una operación para subir. Espero que les haya quedado claro más o menos qué son los niveles de soporte y resistencia y ahora vamos a empezar. Así que como pueden ver, después de una fuerte caída desde el nivel de resistencia, el precio entró en una cierta zona de negociación. Y aquí propongo abrir una operación al alza, ya que pienso que el precio se moverá hacia arriba. Vemos que anteriormente desde el nivel de soporte el precio mostró un buen crecimiento. Y también ahora, como pueden ver, sin llegar a este nivel, el precio ya ha hecho varios pequeños rebotes hacia arriba. Todos estos momentos nos hacen entender que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Y simplemente observemos el gráfico y veamos cómo se cierra nuestra operación. Bien amigos, como pueden ver, el precio se mueve según nuestro escenario y muestra un buen crecimiento. Así que obtenemos un resultado positivo seguro de nuestra primera operación y continuemos y veamos qué sucede en el mercado después. Como pueden ver, después de rebotar del nivel de soporte, el precio mostró una fuerte caída y aquí abrió una operación a la baja. Porque vemos que anteriormente el precio hizo un giro y en el gráfico apareció un gran número de velas rojas. Y también ocurrió una ruptura del nivel de soporte. Además, incluso después de un pequeño rebote hacia arriba, el precio nuevamente muestra caída. Todos estos momentos nos hacen entender que con mayor probabilidad en el futuro cercano el precio continuará moviéndose hacia abajo según la tendencia bajista establecida. Y esperemos el resultado. Amigos, quiero recordarles que en mi canal encontrarán información clave para mejorar sus habilidades. Únanse a mi comunidad exclusiva para compartir ideas y experiencias. Bueno, bastante bien. Como pueden ver, el precio entró en una zona de negociación, pero nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada y obtenemos aquí una ganancia. Y continuemos y veamos la siguiente situación de trading. Así que como pueden ver aquí, el precio mostró un buen crecimiento, pero desde el nivel de resistencia hizo un rebote hacia abajo. Aquí propongo abrir una operación al alza, ya que pienso que el precio en el futuro cercano continuará moviéndose hacia arriba según la tendencia alcista y tocará el nivel marcado nuevamente. También los mínimos de precio básicos en el gráfico están subiendo y como pueden ver se forma una vela verde impulsiva. Todos estos momentos nos hacen entender que el precio tiene buen potencial de subida. Y veamos qué sucederá en los próximos minutos. Perfecto.
Perfecto, como pueden ver, nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada y el precio muestra un buen crecimiento. Así que esta operación nos trae ganancias y 2 minutos en esta situación nos vinieron perfectamente. Bueno, propongo continuar y examinar algunas otras situaciones. Entonces aquí tenemos una tendencia alcista segura y después de una pequeña zona de negociación el precio impulsó hacia arriba. Por lo tanto abrimos una operación por 2 minutos al alza, ya que pienso que el precio en el futuro cercano continuará moviéndose hacia arriba según la tendencia alcista. Porque como pueden ver los mínimos de precios básicos en el gráfico están subiendo y también anteriormente ocurrió una ruptura del nivel de resistencia y el precio comenzó a moverse hacia arriba de manera más impulsiva. Todo esto nos hace entender que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y también aquí tomamos 2 minutos con un margen teniendo en cuenta una posible zona de negociación o retroceso del precio hacia abajo y esperemos el resultado. Amigos, no dejen pasar la oportunidad de unirse a mi canal. Las estadísticas muestran que muchos de ustedes aún no lo han hecho. Es momento exacto de formar parte de mi comunidad de trading. Estoy convencida de que aquí encontrarán contenido valioso y consejos prácticos. Muy bien, como pueden ver el precio se mueve según nuestro escenario y muestra un crecimiento seguro. Y aquí obtenemos ganancias. Así que en nuestro depósito ya hay $305, es decir, como pueden ver, logramos aumentar nuestra suma inicial ya más de 10 veces. Es un resultado excelente. Mi estrategia de trading por ahora funciona bastante bien. Entonces continuemos y veamos algunas otras situaciones en el mercado. Como pueden ver aquí tenemos un lateral y el precio toca el límite superior. Aquí abro inmediatamente una operación a la baja y aquí pienso que el precio hará un rebote hacia abajo. Este movimiento del precio ya lo habíamos visto en el gráfico anteriormente. Y también hasta el límite inferior del lateral nos queda suficiente espacio. Es decir, como pueden ver el precio tiene un buen potencial de caída y simplemente observemos el gráfico y veamos cómo se cierra esta operación. Los enlaces a los brokers con los que opero están disponibles en el comentario dejado bajo este video. Son totalmente confiables, ofrecen retiros sin inconvenientes y cuentan con las licencias correspondientes. Excelente, como pueden ver el precio se mueve exactamente según nuestro escenario y hace un rebote hacia abajo desde el nivel de resistencia que en esta situación es el límite superior del lateral. Y obtenemos aquí un resultado positivo seguro. Continuemos y veamos qué sucede en el mercado después. Así que como pueden ver después el precio impulsivamente rompió el límite superior del lateral y en este momento muestra una caída. Aquí abriremos una operación por 2 minutos al alza ya que pienso que el precio se moverá hacia arriba. También como pueden ver aquí tenemos un movimiento ascendente bastante impulsivo. Además el nuevo mínimo de precio resulta ser mucho más alto que el anterior. Es decir, entendemos que el precio aún tiene potencial de crecimiento y pienso que 2 minutos en esta situación teniendo en cuenta un posible retroceso de precio hacia abajo será suficiente. Y simplemente observemos el gráfico y veamos cómo se cierra nuestra operación. Bien, bastante bien, como pueden ver el precio muestra un pequeño crecimiento y nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada y obtenemos aquí ganancias. Bueno, propongo continuar y examinar otra situación de trading. Entonces, como pueden ver aquí desde el nivel de resistencia el precio hizo un giro y mostró una fuerte caída. Además desde el nivel de soporte el precio impulsó hacia arriba y aquí abrimos una operación al alza. Y hasta el nivel de resistencia nos queda una gran distancia y como pueden ver anteriormente cerca de este nivel el precio precisamente hizo un giro. Además anteriormente desde el nivel de soporte el precio hizo una buena rebota hacia arriba. Todos estos momentos nos hacen entender que el precio tiene potencial de crecimiento y veamos cómo se cierra nuestra operación. Muy bien, como pueden ver el precio comenzó a hacer un retroceso hacia abajo, pero nuestra operación se cerró por encima del punto de entrada y aquí pudimos ganar. Mientras tanto, en nuestro depósito ya casi tenemos $2,000. Nos estamos acercando con confianza a nuestro objetivo de trading y pienso que un par de operaciones más hoy serán suficientes. Entonces continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada.
Aquí hasta el nivel de resistencia nos sigue quedando una gran distancia y además el precio hace un retroceso impulsivo hacia abajo. Aquí abro inmediatamente una operación al alza ya que pienso que el precio aún mostrará un crecimiento. También, como pueden ver, aquí logramos entrar en la operación en un retroceso bastante fuerte del precio hacia abajo. Así que en la parte superior el precio aún tiene una gran distancia para crecer. Todo esto nos hace entender que el precio tiene un buen potencial de subida y esperemos el resultado. Bien amigos, el precio muestra un buen crecimiento y esta operación nos trae un resultado positivo seguro y 2 minutos aquí nos vinieron perfectamente. Bueno, propongo continuar y examinar otras situaciones del mercado. Que como pueden ver aquí, después de un fuerte crecimiento, el precio encontró un nivel de resistencia y comenzó a moverse hacia abajo. Por lo tanto, en esta situación abriremos una operación a la baja, ya que hasta el punto mínimo en el gráfico aún queda una gran distancia. Además, como pueden ver, los máximos de precio básicos en el gráfico están bajando y con mayor probabilidad en el futuro cercano el precio continuará moviéndose hacia abajo según la tendencia bajista. Y también aquí tomamos 2 minutos con un margen teniendo en cuenta un posible retroceso del precio hacia arriba y simplemente observemos el gráfico y veamos qué sucederá en los próximos minutos. Muy bien amigos, como pueden ver el precio muestra una caída y esta operación nos trae ganancias, así que en nuestro depósito hay más de $5, es decir, como pueden ver, nuestro objetivo de trading de hoy se ha cumplido. Por lo tanto, propongo fijar ganancias y terminar el trading por hoy. Estimados amigos, en este video operamos basándonos en niveles de soporte y resistencia, pero al seleccionar los puntos de entrada, analizamos la situación del mercado en general. Y como pueden ver, tal estrategia de trading funciona excelentemente. Y les recuerdo que si quieren pertenecer al mejor grupo de Telegram con señales gratis de comercio, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. Y bueno, no se les olviden comentar, poner un me gusta y por supuesto suscribirse al canal. Hasta luego.